Hola, buenas tardes. Este es mi producto integrador de la materia Ciudadanía Mundial. Es lo que me llevo de este semestre. Mi nombre es Hatsiri Natalia Dávila Guzmán. Estoy cursando actualmente quinto semestre en la preparatoria número 15 en el grupo D del turno matutino. El día de hoy yo voy a hablar sobre el tema de la guerra de Rusia, que fue de 1917 a 1921. En los temas que voy a abarcar en el producto de hoy va a ser las consecuencias que nos trajo la guerra, las causas, el desarrollo, algunos aportes que nos dieron, que nos dejó esta guerra, no solo a Rusia, sino a todo el mundo, y algunas mejoras o propuestas que podríamos tomar de lo que sucedió en esta guerra para hacer una mejora en nuestra sociedad. Para comenzar, vamos a hablar de las causas de la Revolución Rusa. ¿Qué ocasionó la revolución? La guerra entre Rusia y Japón, en la cual después de un año de guerra, Japón fue el ganador, generando una fuerte crisis económica. Dicha crisis económica generó que la población rusa comenzara a manifestarse para hacer un cambio, porque tenían hambre y estaban bastante necesitados porque económicamente Rusia estaba pasando por un mal momento. También la Primera Guerra Mundial fue algo que desencadenó que se diera esta guerra, y el Domingo Sangriento. ¿Qué es el Domingo Sangriento? El Domingo Sangriento sucedió en San Petersburgo el día 22 de enero de 1905, día en el que 200,000 trabajadores se reunieron en las puertas del Palacio de Invierno, donde el gran duque Vladimir ordenó abrir fuego contra la multitud. En total se calcula que murieron unos 1,000 manifestantes y 800 quedaron heridos, entre ellos mujeres y niños. La noticia de la matanza no tardó en darse a conocer en todo el país, lo que desencadenó que muchos campesinos se manifestaran en zonas rurales, numerosas huelgas en diferentes ciudades y motines de las Fuerzas Armadas que se extendieron durante un año. Todo inicia en 1917, dicen que fue en febrero, pero en realidad sucedió en marzo. Hay dos factores que fueron dos etapas en las que se divide la guerra. La primera es en la Revolución de Febrero. Esto inició con una huelga de unos trabajadores de las fábricas de la capital de Petrogrado, avanzando por todo Petrogrado. Dichas huelgas fueron cada vez peores, lo que el ejército no pudo con esto, y el presidente de ese entonces, Nicolás II, tuvo que renunciar al puesto. Esto creó que la población quisiera libertad, haciendo un gobierno provisional liberado por Alexander Kerensky. Y también los soviéticos comenzaron a alzar su voz con la ayuda de Lenin, quien propuso seguir el modelo de comunismo de Marx. Lenin en ese entonces estaba exiliado del país. Sin embargo, en ese mismo periodo se le permitió la entrada y fue cuando decidió alzar la voz con como partido de los soviets. Luego empieza la Revolución de Octubre, que es de igual forma, dicen que fue en octubre, pero en sí sucedió en noviembre. Esto comenzó con un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. Los soviets se apoderaron de puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Esto quiere decir que dejaron atrás el gobierno provisional liberado por Alexander Kerensky y quedó al mando Lenin. Se creó la Checa después de que Lenin fue derrotado en las elecciones, provocando así una división del Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. Se crearon los primeros centros de concentración y en 1918 la familia Romanov fue asesinada por un grupo de revolucionarios. En la etapa final, el Ejército Rojo en 1921 salió victorioso en la batalla, así creando que la URSS y Lenin quedaran en el poder. La URSS es la Unión la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Años después, Lenin enferma y fallece, creando que Trotsky y Stalin, que eran como las personas que apoyaban más a Lenin, se hiciera un conflicto entre ellos. Stalin quedó en el poder después de Lenin asesinando a Trotsky. Tenía mucha sed de poder y esto hizo que él lo asesinara. Stalin propuso un gobierno totalitario y sangriento.
elevando a la URSS a una categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. A pesar de que Stalin fue algo muy radical, generó que en muy poco tiempo Rusia tuviera un crecimiento económico y en todos los aspectos muy grande y en muy poco tiempo. Las consecuencias de la revolución fue a la creación de la URSS, que es la Unión Soviética, la muerte de miles de rusos por la guerra y el hambre que había en esta época por la misma guerra, había mucha falta de economía. La creación del NEP generado gran crecimiento industrial y económico en el país. En 1923 se generó una nueva constitución, la extensión del comunismo en más países, ya que Rusia fue el primer país en aplicar este modelo. Rusia se vio industrializada y modernizada en muy poco tiempo y aumentó su población de derechos sociales y de economía. Alguna de las aportaciones que nos dejó la Revolución Rusa fue la transformación en el campo de la salud, particularmente en la organización de salud pública. La salud colectiva soviética ha influenciado notablemente en servicios de otros países, que era lo que les comentaba al inicio del video, que pues no solo fueron aportaciones a Rusia, sino que influyeron incluso en México y en muchos países. También, una de las aportaciones más grandes que dejó fue la forma de vida, influyendo el aumento de salarios, el establecimiento de comedores públicos, la limitación de horas de trabajo, la elevación del nivel de cultura en la población, la eliminación del analfabetismo y el crecimiento general de la educación, de la vivienda y entre otros factores que son sociales. Otra de las aportaciones, y uno donde Rusia dio el primer paso y dio un gran ejemplo para todos, fue que la Revolución Rusa de 1917 defendía la igualdad total entre hombres y mujeres. Se instauró el voto de las mujeres, el derecho al aborto y al divorcio. Fue solo después de la Unión Soviética que otros países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Francia implementaron el voto femenino, debido a esto que les comentaba, que pues ellos dieron como el primer paso y el ejemplo para todos. Algunas de las aportaciones también de esta revolución fue en el aspecto de la tecnología. En Rusia y Estados Unidos rivalizaron durante buena parte del siglo XX por el desarrollo tecnológico, científico y militar. En el caso soviético, algunos de los avances vinieron primero, como el lanzamiento del primer satélite y ser el primer país en llevar al hombre al espacio sideral. Se hizo la carrera armamentista en ambos países, en Estados Unidos y en Rusia, y se volvieron dos potencias militares en el planeta, las mayores, dueñas del mayor número de ojivas nucleares. Y algunas de las aportaciones de la Revolución Rusa en México fueron los principios de la izquierda mexicana surgieron de la conjunción de dos revoluciones, que es la mexicana y la rusa. De su lado más radical, con Zapata, Villa y los maonistas, y hablando de Rusia, influyó mucho y por esto duró hasta los años 60. 60, perdón. La influencia de la Revolución Rusa también se hizo sentir en los medios artísticos, sobre todo en el surgimiento de una nueva corriente que fue el muralismo. El principio del arte está hecho para el pueblo y lo dejaron hacer cuadros y se dedicaron a pintar paredes. Y algunas de las mejores propuestas que pues yo vi al transcurso de ver este tema fue que pues Rusia desde muchísimos años atrás dejaron la diferencia entre hombre y mujer. Entonces una propuesta, una mejora que deberíamos hacer México como país sería dejar el machismo, debido a que en México pues es muy bien conocido que es un país con mucho machismo. Entonces dejar el machismo en el país, ser inclusivos con todo tipo de personas sin importar género, orientación sexual, identidad de género, tono de piel o por ejemplo también situación económica o distintas cosas que pues nos hacen como sociedad tener algunos conflictos. Hacer un balance entre negocios extranjeros y negocios locales para que pues también influya la globalización. Mejora de derechos laborales, así como en Rusia, que hace mucho tiempo le subieron los derechos, igual debería ser en México. Mejora de la economía, también es algo que pues deberíamos mejorar como país, y traer nuevas tecnologías y modernización. Esas son los puntos que yo creo que se pueden mejorar o mis propuestas.
Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por ver el video. Esto es lo que me llevo. Y el video fue grabado el día 30 de